Hola, mi nombre es Juan Manuel y en este nuevo video vamos a trabajar con herramientas de Data Analytics. Ya estuvimos complementando este video con conceptualmente de qué se trata esta disciplina o este enfoque del análisis de datos, y ahora vamos a abordar concretamente tres de las herramientas más extendidas para el análisis de datos en el marco de este concepto, ¿sí? Estas tres herramientas que vamos a abordar son el reporting, el análisis OLAP y los dashboards. Bueno, en primer lugar, el reporting, los informes, los reportes, son documentos a través de los cuales se presentan los resultados de uno o varios procesos de negocio. Estos reportes tienen la característica de que abordan solo un enfoque, ¿sí? de forma poco reducida de la organización, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, listados de inventario, listados de stock, de ventas, ¿sí? Siempre desde un punto de vista no integral de la organización, sino que haciendo foco en un proceso en particular. ¿Sí? Hay diferentes tipos de enfoques o de informes, ¿sí? Están los informes predefinidos, que son informes que en general se emiten con cierta periodicidad y que quieren mostrar o revelar la evolución de un proceso de negocio a lo largo del tiempo, o un estado actual, ¿sí? En realidad de ese proceso, y sí, incorporando esos informes a lo largo del tiempo, uno puede ver una progresión. Luego están informes paramétricos, que son un poco más avanzados que los anteriores y tienen la inteligencia de poder obedecer a una serie de parámetros. Por ejemplo, yo podría, cuando hablamos de los informes predefinidos, estamos hablando de un informe, por ejemplo, de producción en un momento determinado. Cuando hablamos de informes paramétricos, yo podría bien configurar la fecha o el sector de la organización para el cual yo quiero que se emita ese reporte. Y luego están los reportes a medida o ad hoc, que son reportes cuyas necesidades surgen a partir de un momento determinado, ¿sí? Es decir, son reportes que no son constantes, no son periódicos, sino que tienen que ver con analizar o evaluar, ¿sí? Alguna decisión que se desea tomar en la organización, y surgen a partir de esa necesidad y se construyen a partir de esa misma necesidad. Los elementos de un informe, en general, vamos a encontrar tablas, ¿sí? Texto, un informe, una buena práctica, un informe es que tenga un encabezado y tenga un título, ¿sí? Que comente. El encabezado va a hacer referencia a la organización, generalmente al sector de la organización que lo emite, mientras que el encabezado o el título va a explicar cuál es el objetivo de ese informe. Luego, en general, va a tener una tabla, ¿sí? O un listado de elementos, y puede estar acompañado por gráficos o resultados, ¿sí? Ahí vemos a la derecha un reporte de ejemplo que podemos generar. En segunda instancia, ¿sí? Otra de las posibles herramientas a utilizar en análisis de información, ¿sí? Son los informes, el análisis OLAP, ¿sí? El análisis OLAP o la exploración OLAP no es ni más ni menos que la explotación de los cubos o los data warehouse con los que cuenta la organización a través de herramientas que permiten análisis en línea, ¿sí? Y dinámicos, a través de los cuales podemos ir explorando diferentes dimensiones y diferentes métricas, ¿sí? El objetivo básicamente es recuperar datos a través de consultas que surgen en el momento. No requerimos aquí la definición o la generación de un reporte ad hoc, sino que simplemente arrastrando métricas y dimensiones nosotros podemos cubrir una necesidad de información, ¿sí? Una de las funcionalidades o de los beneficios de contar con un data warehouse es que luego podemos explorar esos cubos a través de herramientas de exploración o análisis solar, ¿sí? Por ejemplo, Saiku. Y por otro lado, bueno, el data mining, que es el proceso de extracción no trivial a través de distintas técnicas de información o de conocimiento implícito en los datos, que vamos a abordar luego
en otros segmentos, en otras unidades de la materia. Pero ahora sí me quiero enfocar un poquito en el análisis OLAP. ¿Sí? Fíjense la diferencia del análisis OLAP respecto a la generación de reportes, es que en realidad aquí el reporte lo vamos a estar generando en línea en función de la información que yo quiera evaluar, ¿sí? Quiera verificar. Fíjense que hay un conjunto, como lo que estoy haciendo es explorando mi cubo, ¿sí? O mis cubos. Aquí yo hacia arriba puedo definir qué cubos de mi data warehouse voy a explorar, y para cada cubo se van a desplegar un conjunto de métricas y dimensiones, ¿sí? Simplemente arrastrando las métricas y las dimensiones, yo puedo generar información, ya sea a través de gráficos, como en este caso, como también a través de tablas, ¿sí? Esto es importante remarcar. En general, las herramientas de análisis OLAP te brindan un montón de soluciones en términos de gráficos que surgen y que se generan a partir de la información que estamos generando a través de arrastrar las dimensiones y las métricas. Esto también es interesante porque, bueno, uno en función del tipo de métricas y la cantidad de dimensiones van a ser los gráficos que te provean este tipo de herramientas de análisis. Uno cuando trabaja ya sea con, en este caso, Saiku, que es el objeto del gráfico o de la imagen que estamos viendo, ya sea Tableau o ClickView, vamos a ver que en función de las métricas y dimensiones que definimos, la herramienta nos va a proveer un conjunto de gráficos diferentes en función de la organización de la información que yo esté brindando. ¿Sí? Una de las ventajas del análisis OLAP con respecto a la generación de reportes es que si una vez que yo despliego mi explorador OLAP, puedo generar un sinfín de reportes que luego puedo ir grabando, ¿sí? Y sí utilizar como reportes regulares. Y quiero decir, bueno, yo genero una determinada consulta y la guardo, y luego yo voy a poder realizar esa misma consulta o abrir esa misma consulta a través del tiempo como si fuera un reporte predefinido. Y en cambio, si mi necesidad de información varía, yo puedo hacer diferentes filtros y nuevos cruces, ¿sí? Es un análisis mucho más dinámico que el análisis que puedo hacer a través de un reporte. Y la tercera parte de este video está situada a el concepto de dashboard, ¿sí? Vamos a conceptualizarlo y también vamos a hablar un poquito del diseño de estos dashboards, ¿sí? Un dashboard es básicamente sirve para medir o seguir la evolución de parámetros de un negocio, de una organización o de un área de esa organización, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay diferentes dashboards en función de lo que yo quiero evaluar o el nivel de integración que tiene el dashboard o la información que quiero abordar en mi dashboard. Es importante hacer especial hincapié en que un dashboard sirve para informar la evolución de parámetros fundamentales del negocio de un área del negocio. ¿Qué quiero decir? Que no voy a tener información transaccional, sino que voy a tener información resumida a través de gráficos y métricas que me van a permitir ver a simple vista y de una manera rápida cuál es el estado de uno de los procesos de mi organización, o incluso ver a grandes rasgos cómo está mi organización desde diferentes aspectos en un único dashboard, ¿sí? Eso en función de la granularidad que va a tener mi dashboard. Luego vamos a ver que hay distintos tipos, ¿sí? Ahora bien, estos parámetros, ¿sí?, los vamos a poder ver a través de métricas y a través de gráficos, diferentes gráficos, ¿sí? Las métricas o los valores numéricos a través de los cuales yo puedo hacer un seguimiento de mi dashboard, podemos definirlo a través de métricas que son valores, ¿sí?, sobre una actividad o un resultado de negocio, ¿sí?, como por ejemplo podemos ver aquí sobre el extremo izquierdo del ejemplo que definí, y también KPI, que los KPI son indicadores de performance, ¿sí?, que básicamente lo que me van a mostrar no es un valor, sino es el nivel de cumplimiento respecto a un objetivo. Por ejemplo,
si yo las ventas mensuales digo en mi dashboard que son de 1.500.000 pesos, lo que estoy dando, ¿sí?, es una métrica. Ahora bien, si yo tengo definida una meta para las ventas del mes, que son de 2 millones de pesos, y yo digo que las ventas están cubriendo el 75% de la meta para el mes, ahí lo que estoy dando es un KPI, porque estoy indicando cuál es el nivel de cumplimiento respecto a un objetivo. Para un KPI necesito como mínimo dos valores, la meta y el valor actual. En cambio, la métrica es solo el reflejo del valor actual, ¿sí? Es interesante ver que para la definición de métrica se necesita para la definición de KPI, perdón, se necesita una política institucional de definición de metas hacia dónde quiere ir la organización, ¿sí? En cambio, las métricas es la simple medición a través de uno o varios valores cuantitativos del estado de un aspecto de la organización. En nuestro ejemplo, las ventas. Y además vamos a ver que nuestros dashboards van a estar formados por un conjunto de gráficos que pueden ser, bueno, gráficos de barra, gráficos de torta, relojes, mapas, alertas visuales, ¿sí? Va a haber un sinfín de herramientas que van a contribuir a la definición de mi dashboard. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, un poco se puede desprender del análisis anterior o de la diapositiva anterior, que los objetivos son mostrar información consolidada a alto nivel, ¿sí? Yo no quiero ver el detalle. En todo caso, podría haber una interacción con un reporte, pero yo lo que quiero es a simple vista cómo está mi organización desde uno o n aspectos. Voy a tener una visión global del negocio, voy a poder, sí, claro, incluir elementos interactivos para potenciar el análisis. ¿Qué quiere decir? Bueno, a simple vista veo que el KPI de ventas cubre el 75%, yo podría pinchar e interactuar con ese valor y que, por ejemplo, me despliegue las ventas por sector, o las ventas por segmento, o las ventas por región, y ahí empezar a analizar por qué estoy cubriendo el 75% y no estoy cubriendo el total de la meta, si hay alguna sede, alguna región o algún segmento del negocio que está por debajo de lo esperado, ¿sí? Bueno, claramente si permite ver una visión global del negocio, también va a contribuir a un entendimiento del estado actual, ¿sí? Y voy a poder detectar desvíos en función de los objetivos proyectados para tomar decisiones correctivas. ¿Qué quiero decir? Si veo que un KPI está por debajo de lo que yo espero, un valor está por debajo de lo que espero, bueno, yo podría tener decisiones más agresivas para avanzar o alcanzar ese resultado, ¿sí?